Cuando habíamos visto las estructuras de datos, habíamos hablado de que una de las operaciones más comunes con respecto a las mismas es recorrerlas o quizás recorrer un rango o crear una secuencia de datos. Vamos a ver un módulo que nos permite trabajar fácilmente con este tipo de tareas. Vamos a crear un archivo, funciones de iteración, y el módulo que vamos a ver brevemente se llama itertools, ¿sí? Herramientas de iteración. Aquí vamos a tener varias funciones y cada una de ellas tiene su propia lógica, su propio caso de uso. Simplemente vamos a repasar 6 de ellas que me parece que son las que nos pueden ser más útiles, ¿sí? Un aviso con respecto a las primeras 3, ¿sí? Vamos a agregar un comentario. Las primeras 3 funciones son infinitas. ¿Qué significa eso? Que se van a ejecutar indefinidamente y por lo tanto, como ustedes recordarán cuando hemos visto el bucle while, siempre que tenemos la posibilidad de crear un bucle o una ejecución infinita, tenemos que proveer un punto de salida. En este caso no lo vamos a hacer porque simplemente estamos mostrando cómo se ejecutaría cada uno de estos métodos, pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Vamos a crearnos en distintas variables, simplemente las voy a escribir con nombres de letras para que sea más fácil de mostrarlas. Vamos a guardar en esta variable el resultado de ejecutar distintas funciones de este módulo. La primera función que vamos a ver es repeat y nos permite tomar un valor, supongamos 10, y repetirlo una cantidad de veces, por ejemplo 5. Una vez que ejecuto cada una de estas funciones, lo que voy a tener en A es una secuencia. Y para ello, para mostrarlo apropiadamente en la consola, no puedo simplemente imprimir la secuencia. Vamos a ver qué obtenemos como resultado. Como resultado simplemente vamos a obtener el nombre de la función con los argumentos que estoy pasando. Pero yo lo que necesito es el resultado de haber ejecutado esa función. Entonces en todos los casos vamos a tener que utilizar un for. Entonces vamos a hacer un for each, for item in A, vamos a imprimir esos ítems, ¿sí? Si esta estructura no les parece familiar, recuerden volver a la serie de Python básico en la cual vemos este tipo de estructuras. Bien, ejecutamos y vemos que ahora tenemos, ¿sí?, 10 5 veces, porque eso es lo que hace esta función. Toma un valor y lo repite 5 veces. Por ejemplo, A. Bien, tenemos A 5 veces. ¿Está? Entonces repeat se encarga justamente de repetir un valor la cantidad de veces que sea necesario. Bien, vamos con las siguientes. itertools. Vamos a usar cycle, que lo que permite es hacer un ciclo indefinido. ¿Sí? Vamos a utilizar estos valores. Y lo que va a hacer es un bucle de esta secuencia y la va a repetir indefinidamente. Bien, voy a ejecutar y presten atención a la consola, ¿sí? Perdón, vamos a cambiar aquí el for each. Vamos a utilizar B en lugar de A. Y ahí vamos a ver que se va a ir repitiendo esta secuencia A, B, C, D, E, F, ¿sí?, cada uno en su propia línea, pero de forma indefinida, ¿sí? Si salimos, vamos a ver que tenemos cada uno de los elementos de esa secuencia y se estaban repitiendo de forma indefinida. Bien, entonces si queremos hacer un bucle de una secuencia específica que se repita de una forma indefinida de veces, podemos usar cycle. Bien, continuamos con el siguiente. Tenemos a disposición también count, ¿sí? Y count va a generar una secuencia de elementos que va a empezar desde un valor, ¿sí? Vamos a empezar aquí con 0. Y el segundo argumento tiene que ser el incremento que nosotros queremos que tome. Entonces, si quiero imprimir de forma infinita todos los números pares, puedo empezar desde 0 y hacer un incremento en 2. Vamos a cambiar nuevamente aquí en el for a C para utilizar este ejemplo. Lo voy a ejecutar. Fíjense que ya va por un número bastante alto. Voy a parar la ejecución. Y si nos fijamos detenidamente vamos a ver de que todos los números son pares. 0, 2, 4, 6, 8. Y si nos vamos al inicio, bien, en este caso llega un punto en el cual la consola ya no nos muestra
algunos caracteres previos, así que lo voy a ejecutar y lo voy a finalizar. Vamos al inicio, ¿sí? Ahí empezamos, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Bien. Ustedes se estarán preguntando, ¿para qué nos serviría algo así? Quizás podemos mostrar los números pares hasta cierto número, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, esta es una forma más fácil que hacer toda una función que me devuelva los números pares. Bien. Obviamente recuerden que tenemos que proveer una condición de salida. Bien, veamos algunas funciones más. Tenemos una muy interesante que se llama filter false. Y esta función nos permite a nosotros filtrar elementos dejando solo aquellos que sean falsos. Y para eso tenemos que proveer primero una condición. Entonces voy a indicar primero el rango de números, ¿sí? Vamos a crear un rango hasta 10. Entonces recuerden que la función range empieza por defecto en 0. Si yo le paso solamente un argumento le estoy indicando hasta qué número quiero que vaya. Esto es lo mismo que hacer 0,10. Una función que empieza en 0 y va hasta 10 pero no incluye ese 10, ¿sí? Y primero tengo que pasar una condición. Entonces en este caso vamos a ver una forma abreviada de hacer una función que es utilizando funciones lambda. Que más adelante vamos a explicarlas con más detalle. Pero básicamente nos permite a nosotros hacer una función sin paréntesis y todo en una línea de código. Eso es todo lo que deberíamos saber por ahora. Más adelante vamos a ver en una futura serie cómo utilizar funciones lambda. Entonces esta función va a obtener un argumento que vamos a llamar x. Vamos a poner un 2 puntos y dentro ejecutamos el cuerpo de la función, ¿sí? Entonces vamos a hacer x, el resto de ser dividido por 2 va a ser igual a 1, ¿sí? En este caso lo que estamos haciendo es definir que cualquier número que se pase a esta función como x, si yo lo divido por 2, el resto tiene que ser igual a 1. Creo que dije 0 previamente, pero vamos a hacerlo igual a 1 por ahora. Entonces, lo que está haciendo esta función es devolverme los números impares. Pero, como esta función del módulo se llama filter false, va a filtrar aquellos números que no se correspondan con esta condición. Bien, vamos a ver si eso es cierto. Me olvidé nuevamente de poner aquí el D una vez más. Y ahí tenemos entonces los números pares, ¿sí? Todos los números impares, ¿sí?, cumplían con esta condición, pero el método filter false cambia la lógica. Entonces simplemente va a filtrar los números que son pares. Si queremos comprobar que esto funciona de la forma inversa, ahora nos va a mostrar solamente los números impares que estén en el rango de 0 a 10. Bien, esta es una forma fácil y rápida de filtrar elementos dentro de una secuencia utilizando simplemente una función. Bien, vamos con la siguiente, la anteúltima. IterTools nuevamente. Y vamos a usar una que se llama Combinations. Lo que hace esta función es nos devuelve todas las combinaciones posibles de una secuencia. Vamos a tomar por ejemplo ABCDF. Y vamos a indicarle como segundo argumento el número de elementos que debería contener esa combinación. Vamos a indicarle 3 por ejemplo, ¿sí? Ejecutamos. Nuevamente vamos a cambiar aquí por E. Así nos muestra el resultado de este caso. Bien. Entonces voy a agrandar un poco más la consola. Lo que hace esta función combinations es, va a leer esta secuencia y nos va a devolver todas las combinaciones en orden con 3 elementos posibles. Entonces nos devuelve ABC, ABD, ABE, ABF, ¿sí? Lo que no hace esta función, si nos vamos hasta abajo, llega a un punto en la cual la última combinación posible es DEF. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no puede hacer FDE, ¿sí? No nos muestra todas las combinaciones posibles, sino solamente aquellas que están en orden, que empiezan desde la izquierda y van hacia la derecha. ¿Bien? Y nos está devolviendo tuplas con todas las tuplas posibles que tengan 3 elementos de esta secuencia. Si queremos ver todas las combinaciones posibles en cualquier orden, tenemos a disposición otro elemento, otra función, que se llama permutations, que serían las permutaciones,
Y va a ser casi lo mismo que esta función de combinaciones, solamente que las va a devolver en cualquier orden. Así que vamos a cambiar esto por F. Y voy a agrandar un poco mi consola. Bien, y ahora si nos fijamos, nos muestra exactamente todas las combinaciones posibles o permutaciones que nos puede devolver esta secuencia. Incluso al final tenemos todas aquellas que comienzan con F también. Bien, entonces estas son algunas de las funciones. Existen otras que nos provee este módulo, y en la descripción van a tener también el acceso a la documentación oficial de ITER-Tools, por si quieren poder observar, poder ver cuáles son todas las funciones que nos permiten trabajar con secuencias que nos provee este módulo.